Ahora tenemos 3 temas que son noticia. Primero, como siempre, desplegados en titulares. Aquí están. En noticia, Honduras finaliza la crisis en el Congreso Nacional. Este lunes se firmó un pacto en el que la mesa directiva disidente reconoce la legítima, encabezada por el diputado Luis Redondo del Partido Libre. Analizamos los pormenores de este acuerdo. En noticia, Costa Rica, 2 candidatos van a segunda vuelta presidencial el próximo 3 de abril. El expresidente José María Figueres, del tradicional Partido Liberación Nacional, se ubica primero, seguido de la sorpresa de la contienda, el economista Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social Democrático, el más joven del país. ¿Quién es quién? Vamos a verlo. En noticia, México, el Instituto Nacional Electoral anuncia que tiene todo planeado para el proceso revocatorio del mandato presidencial para el próximo 10 de abril. Aquí la novedad es que lo promueve el propio jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son las razones? Profundizamos en ellas. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Honduras, grupos políticos firmaron un acuerdo que pone fin a la crisis en el Congreso, donde 2 juntas directivas se disputaban su control. En el acuerdo liderado por 3 partidos se refrenda la lealtad y apoyo a la presidenta de la Nación, Xiomara Castro. La firma del acuerdo que devuelve al Parlamento la legalidad consiste en que Jorge Calitz deja a un lado sus aspiraciones a la presidencia del Legislativo y vuelve a su curul como diputado en las sesiones que preside Luis Redondo. Nadie puede decir que dimos algo a cambio, así que no hemos ofrecido absolutamente nada. Fuimos a pedir los votos como lo hemos pedido, como lo pedimos en otras ocasiones. Los obtuvimos, pero como lo dije anteriormente, aquí no se trata de lo que yo quiero, aquí se trata de poner al país primero. Y precisamente por esa razón, este servidor de ustedes y del pueblo hondureño ha decidido dar un paso al costado, por el bien de Honduras, por la paz de la República, por la estabilidad del gobierno, por el Estado de Derecho, para que pare la incertidumbre, hemos decidido dar un paso al costado. El conflicto de poderes en el legislativo inició cuando 20 miembros del Partido Libertad y Refundación incumplieran un acuerdo preelectoral en alianza con otros partidos, en el que se planteó apoyar al legislador Luis Redondo como presidente del Congreso. Los diputados desconocieron esta línea partidaria y propusieron como candidato a Jorge Calitz. El 23 de enero, en sesiones paralelas, las 2 facciones juramentaron a 2 juntas directivas paralelas. El expresidente y coordinador del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya, confirmó este lunes lo refrendado: la lealtad y apoyo a la presidenta Xiomara Castro para la refundación del país, con rúbrica del Partido Liberal, el Partido Salvador de Honduras y el Partido Libre. Asimismo, el reintegro de los diputados disidentes a la organización política. Lo que se firmó es lo que se pactó, que si los diputados y las diputadas que se están integrando al seno de su casa, que los vio nacer y que los ha visto luchar al par nuestro durante 12 años, más de una década, se les va a tratar con la igualdad de condiciones, se les va a tratar con la misma diferencia. Todos ellos tienen posibilidades de integrar el Poder Ejecutivo. Eso ha sido una expresión de Xiomara. Todos ellos, inclusive Jorge, ha tenido ofertas de la propia presidenta Xiomara Castro para integrarse al Poder Ejecutivo. De esta manera, el diálogo y el consenso permiten a Honduras poner fin a la crisis de la Asamblea Nacional y al gobierno enfocarse en otros asuntos de interés social. Más detalles a esta hora con nuestra corresponsal en Tegucigalpa, Gilda Silvestrucci. Hola, Gilda.
¿Qué tal? Muy buenas noches para ustedes en estudio. Bueno, aquí en Honduras recién se están resolviendo todos los conflictos políticos que se habían generado con la duplicidad de juntas directivas en el Congreso Nacional del país. Recordemos que estaba la del señor Luis Redondo, que era parte de los compromisos adquiridos por la presidenta Xiomara Castro cuando se firmó la alianza con el Partido Salvador de Honduras. La otra junta directiva nace de un consenso que hubo entre 18 diputados, 20 en aquel momento del Partido Libertad y Refundación y todos los diputados del Partido Nacional junto a otros del Partido Liberal. Ya hoy el señor Jorge Cálix y 16 diputados más llegaron a firmar un acuerdo con el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, quien es coordinador del Partido Libertad y Refundación, para apoyar la junta directiva del señor Luis Redondo. Ya mañana se estarían integrando al Congreso Nacional no solamente los diputados de Libre, sino también los de las otras bancadas que no habían tenido la oportunidad de ingresar al hemiciclo. Así es que parte de esta resolución también incluye que los diputados disidentes de Libertad y Refundación volverán al Partido Libre y además de esto tendrán los cargos que se les había asignado y se respetará también su antigüedad en esta instancia política. Así es que ya hay más alivio en la población, se percibe más ánimo en los hondureños, pues esto estaba generando mucha confrontación y caos a nivel de gobierno central porque no se podían aprobar leyes mientras no se tuviera el Congreso Nacional de la República a disponibilidad para llevar a consensos las solicitudes de la presidenta Xiomara Castro. Gracias, Gilda. Todos estos hechos los sumamos al análisis. Para ello nos acompaña Eric Tejada, académico, escritor, columnista de opinión, nos acompaña de Tegucigalpa. Eric, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gusto en saludarlos. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo se llega a este acuerdo que con el paso de los días parecía tomar más distancia desde las distintas orillas en donde se miraba? Sí, tenemos que entender este acuerdo como una derrota política para Jorge Cálix y el ala disidente del Partido Libre, ¿no? Recordemos que en el clímax de la crisis, la presidenta Xiomara Castro convocó a la gente a una manifestación en los bajos del Congreso y la convocatoria fue bastante multitudinaria. Entonces, digamos que la presión popular poco a poco se fue afianzando la junta directiva de Luis Redondo y la gran credibilidad que goza la presidenta y popularidad terminó orillando a Cálix y a su grupo, a su séquito, a capitular y tener que firmar este acuerdo que debe interpretarse como una capitulación y una derrota política para ciertos poderes fácticos que estaban manipulando el Congreso para sostener en un estado de crisis inicial y obstaculizar el gobierno y la agenda política de la presidenta Xiomara Castro. Eric, en particular, ¿qué crees que es lo que buscaba Jorge Cálix y este grupo de diputados disidentes que ahora regresan al Partido Libre? Yo creo que Jorge Cálix, al principio, él pensaba que tenía serias posibilidades de ser el presidente del Congreso Nacional, ¿no? Pero en realidad pienso que fue instrumentalizado por poderes fácticos, por poderes económicos muy poderosos en el país, o por agentes extranjeros inclusive, que miraban al Congreso Nacional como una alternativa de un muro de contención para el gobierno progresista de Xiomara Castro, ¿no? Entonces, yo creo que esta gente, este grupo separatista de Libre, fue instrumentalizado con el objetivo, el trasfondo esencial era obstaculizar y sostener en permanente estado de crisis el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Y recordemos que la agenda de la presidenta Xiomara Castro pasa mucho por desmontar el orden administrativo y jurídico del orlandismo, de la dictadura. Entonces se necesita, es crucial el rol del Congreso Nacional. Entonces yo creo que por ahí pasaba el trasfondo del asunto. Hablas del expresidente Juan Orlando Hernández, que ahora es diputado del Parlamento Centroamericano, porque así les corresponde de acuerdo al cargo que ha tenido en el país. ¿Existe alguna
¿Alguna razón, algún hecho que permitiese tener la claridad que fue él, y no solamente su partido, sino él también como expresidente de la Nación ya, que estuviese instrumentalizando todo este boicot al gobierno entrante de Xiomara Castro? No lo podemos saber a ciencia cierta, pero sí las sospechas son claras, ¿no? O sea, Juan Orlando Hernández dejó la silla presidencial, pero sigue teniendo un control muy fuerte sobre los diputados de su partido, ¿no? Y recordemos que son los 44 diputados del Partido Nacional que apoyan a Calix, ¿no? O sea, la candidatura de Calix como presidente del Congreso Nacional toma fuerza cuando el Partido Nacional, que todavía tiene influencia fuerte de Juan Orlando Hernández, lo apoya para ser candidato presidencial del Congreso, no para dirigir el Congreso Nacional. Entonces es muy probable que como una forma de boicot y también para sostener control en el tema de corrupción e impunidad, que Juan Orlando Hernández haya estado implicado tras bambalinas en la instrumentalización de la crisis. Quedan, digamos, distintas preguntas por ahora sin respuesta. Lo cierto es que los diputados disidentes vuelven al Partido Libre. Mañana anuncian, de acuerdo a lo que se dijo hoy, que van a regresar al Congreso. No van a faltar porque hay mucho trabajo por hacer. Pero queda la suspicacia, o necesariamente hay que hacer borrón y cuenta nueva, pasar la página. Eso fue uno de los temas que, digamos, se discutió ampliamente en redes, ¿no? En el acuerdo que se llegó entre el coordinador general Manuel Zelaya y Jorge Calix, hay una restitución completa de la militancia de los disidentes, ¿no? Sin embargo, las sensaciones ahorita son que las bases, el pueblo, la gente de Libre, rechaza totalmente a estos diputados y ya los tiene etiquetados como traidores, y no habrá confianza en su gestión, ¿no? Porque es probable, o así lo interpreta mucha gente del Partido Libre, que en el momento de otra crisis estos diputados se vuelvan a volcar a favor de sectores oscuros que han manipulado históricamente el Congreso Nacional, ¿no? Entonces, si bien legalmente se restituye su militancia, en la práctica, en lo concreto, en lo real, es probable que no gocen de la aceptación de la misma gente, de las mismas bases de su partido. Parte de las consecuencias de estas decisiones de carácter político. Ahora, sobre el gobierno de Estados Unidos. Desde la embajada estuvieron muy atentos, de hecho, con tweets públicos, ¿no?, presentando su posición. ¿Cuál fue el papel? ¿De qué manera jugó allí el gobierno de Estados Unidos? Yo soy de la idea que la embajada juega siempre a dos perfiles, ¿no? Digamos, en lo público, sobre todo Kamala Harris y algunos voceros del Departamento de Estado han estado en apoyo al gobierno de Xiomara Castro y a algunas de sus políticas, ¿no? Y digamos que el Departamento de Estado en su momento de la crisis llamó al diálogo, ¿no? Sin embargo, por atrás, tras bambalinas, es probable que la embajada haya apoyado de alguna forma esta disidencia, esta separación, justamente para cooptar el Congreso Nacional y no cederle ese poder del Estado que es vital para la agenda de la presidenta, y así también contenerla y limitarla en su accionar, ¿no? Entonces, yo creo que ellos jugaron, digamos, a dos canchas, a dos perfiles en esta crisis. A ver qué le salía. Hay un tuit a propósito del gobierno de Estados Unidos con respecto al expresidente Juan Orlando Hernández. Vamos a verlo. Allí está. A ver, me voy hasta allá. Celebramos. Tenemos primero, le pido a la producción que ubiquemos el tuit del gobierno de Estados Unidos. Allí teníamos otro de Xiomara Castro de Zelaya. Celebramos el esfuerzo del expresidente Manuel Zelaya para lograr la unidad de nuestra bancada en acuerdos con Jorge Calix, que reconoce y respeta mi decisión de apoyar el acuerdo bicentenario con Luis Redondo, presidente, y su directiva del Congreso Nacional. Ya les vamos a mostrar el otro que resulta muy importante porque tiene que ver precisamente con la postura del gobierno de Estados Unidos de quitarle la visa
al expresidente Juan Orlando Hernández. Por esta situación, para cerrar ese capítulo, ahora lo que viene, Eric, es mucho trabajo en el Congreso, porque es la promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, revertir ese estado al máximo neoliberal que instaló el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Correcto, por eso el rol trascendental del Congreso Nacional. Se debe desmontar todo el marco jurídico y administrativo neoliberal y que también provocó ciertos pactos de corrupción realmente abominables, ¿no? Lo que se tiene en perspectiva es ver el comportamiento justamente de la conducta de esta bancada que fue separatista y que ahora en teoría vuelve a la bancada de Libre, pero que queda en el ojo de la opinión pública como sospechosa de que se una con la bancada del Partido Nacional y del Partido Liberal, o sea, el bipartidismo tradicional que ha gobernado al país durante 200 años hasta ahora, y que probablemente estén haciendo incidencias del Congreso para frenar la agenda de la presidenta, ¿no? Entonces, se vienen momentos muy interesantes en política en Honduras y esperamos que el gobierno goce de cierta tranquilidad para que la presidenta pueda desarrollar su agenda, aunque sabemos que los poderes fácticos y otros sectores oscuros van a estar al acecho para entorpecer la labor del gobierno progresista de doña Xiomara Castro. Para ello se necesitará la expresión en las calles de manera permanente, Eric. Es correcto. De hecho, un actor clave para zanjar esta crisis fue la presencia y la movilización de la gente en las calles en respaldo a la presidenta y a la junta directiva de Luis Redondo, que era la que legítimamente el pueblo o la mayoría de la gente avalaba, ¿no? Entonces, sin duda, de cara al futuro, la capacidad de movilizar a sus bases y el gran respaldo popular que tiene la presidenta ahorita y la credibilidad será un factor clave en este tipo de crisis que es muy probable que se sigan dando hacia adelante, ¿no? Y antes de finalizar, no quiero dejar de presentar el tuit del Departamento de Estado de Estados Unidos. Vamos a ponerlo en pantalla. A ver, cuando sea posible, Eric, porque este es un capítulo que entonces no termina. Recordemos que el hermano del expresidente Juan Orlando Hernández está encarcelado, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Nos preguntamos, de hecho, días atrás, cuánto pesará esto sobre la figura del expresidente Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional. Sí, hoy fue retirada la visa, ¿no? Es la noticia que trascendió hoy, la visa de Juan Orlando Hernández. Y la senadora Norma Torres tuiteó que el siguiente paso era la extradición, ¿no? Entonces hay mucha expectativa en el país porque la incógnita es en cuánto tiempo va a tardar el proceso de extradición de Juan Orlando Hernández, si es que al final se concreta. Muchísimas gracias, Eric, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, un placer, un abrazo a la distancia. Un abrazo, muchísimas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Costa Rica, 2 candidatos van a segunda vuelta presidencial el próximo 3 de abril. El expresidente José María Figueres, del tradicional Partido Liberación Nacional, se ubicó primero, seguido de la sorpresa de la contienda, el economista Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social Democrático, el más joven del país. Vamos a ver quién es quién al volver en Es Noticia. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta.
interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur, siempre da más. En noticia a Costa Rica, el expresidente José María Figueres, el economista Rodrigo Chávez se disputarán la presidencia en segunda vuelta el próximo 3 de abril para el periodo 2022-2026. Además, este lunes se configura la nueva Asamblea Legislativa. Vamos a ver detalles. Según los resultados preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones, el expresidente y candidato del Partido Liberación Nacional lideró la votación este domingo con el 27,27% de los sufragios, mientras que el aspirante por la agrupación política Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez, alcanzó 16,72% de los votos. Como ninguno de los candidatos alcanzó el 40% de los votos, tanto Figueres como Chávez se enfrentarán el 3 de abril en balotaje, para el que ya piden respaldo. El ganador de las elecciones fue el abstencionismo, con un índice de 40,65% de los electores que no participaron. Los comicios dejaron además una asamblea legislativa fragmentada entre 6 grupos. Un panorama complejo para el triunfador de la segunda. Este lunes se conoció la estructura del nuevo Parlamento. De los 57 escaños legislativos, 18 quedarían en manos del centrista Partido Liberación Nacional, liderado por Figueres. El partido Unidad Social Cristiana sería la segunda fuerza del Congreso con 11 curules. En tanto, el Partido Progreso Social Democrático, el cual por primera vez llega a la Asamblea, dispondrá de 9 curules. Le siguen el Partido Nueva República con 7, Partido Liberal Progresista con 6 y la tolda de izquierda Frente Amplio también con 6. Ahí están los resultados, de inmediato los analizamos. Para ello nos acompaña Adrián Pignataro, profesor en la Escuela de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica, nos acompaña de San José, su capital. Profesor, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, muy agradecido de la invitación. Muchas gracias a usted. Quiero conocer primero su opinión acerca de los dos candidatos que después de una amplia gama de 25 aspirantes son los dos que van a segunda vuelta. De nuevo, el expresidente José María Figueres busca ser presidente de la nación. Son dos candidatos muy distintos. Por un lado, el expresidente Figueres, en uno de estos comebacks políticos que en América Latina estamos acostumbrados a ver, expresidentes que se vuelven a lanzar. Es hijo de una de las grandes figuras políticas del siglo XX, lo cual fue bastante trascendente en su primera elección del 94. No estoy seguro que en la actual, en la que pesaría más bien su experiencia en esos 4 años de gobierno, en los cuales tomó decisiones polémicas que todavía se le cuestionan, que él justifica, pero
que están en la memoria colectiva. Luego de su presidencia se dedicó a trabajo en organismos internacionales, y en ese periodo hubo acusaciones de pagos cuestionables de consultorías, y sin embargo no se abrió una acusación, no se le juzgó. Entonces es un aspecto que quedó pendiente, pero no fue condenado. Por el otro lado tenemos al candidato Rodrigo Chávez, que trabajó bastantes años en el Banco Mundial en Indonesia. Profesor, permítame antes de pasar al otro candidato, quiero seguir explorando acerca de esta figura política, porque tiene amplias posibilidades de ser de nuevo el presidente del país. Él, vemos, después de entender que hay 25 candidatos, bueno, unos partidos y ese llamado bipartidismo y partidos tradicionales muy fragmentados. Sin embargo, él llega por una opción también de un partido tradicional. ¿Qué lo movió este resultado para que él lo lograra? ¿Qué efectos, qué hechos se produjeron para ello? Bueno, estamos en un periodo que denominamos multipartidismo, porque existen muchos partidos compitiendo, y es cierto, la Liberación Nacional es de los partidos que conformaron el bipartidismo. En el multipartidismo han ganado presidencias y han ganado siempre fracciones o un número importante de diputados y diputadas. Entonces es importante tener presente que es un partido que siempre ha estado relevante en la política nacional, aunque no ganó en las últimas 2 presidencias. Que ganó un partido emergente, un partido nuevo, Acción Ciudadana, que ya después de 8 años gobernando, pues hay un acumulado de costos de decisión, ¿verdad? Un acumulado de problemas que no se resolvieron, además de insatisfacción con este partido, y la elección lo que parece es respaldar una vuelta atrás hacia un político experimentado. Es decir, que se movió maquinaria para este resultado. Pues Liberación Nacional ha sido un partido que siempre ha estado presente, aunque no ganara elecciones presidenciales. Es un partido con militancia, con recursos políticos, que es un partido, por ejemplo, que en los gobiernos locales siempre ha tenido una presencia amplia. Estamos hablando en las alcaldías y los gobiernos locales subnacionales. Entonces es un partido que nunca ha perdido relevancia, que siempre ha tenido una cuota importante de poder y de las decisiones en Costa Rica. Y se ubica a la derecha del poder político, ¿acompañaría las políticas actuales, por ejemplo, del presidente Alvarado? Durante el siglo XX fue un partido asociado con la socialdemocracia, y que a inicios de los años 90 pues realizó un viraje hacia la derecha a propulsar políticas más bien de corte neoliberal, de apertura de mercados. Actualmente la propuesta de Figueres pues combina elementos de estabilidad fiscal que implican en alguna medida austeridad, recorte del gasto, una contención del gasto, pero por el otro lado también tiene programas de política social. Entonces parece estar en medio de tradición e innovación, en el sentido que mantiene un interés por la política social que fue típico de los gobiernos de Liberación Nacional, pero orientado hacia contener el gasto público y no aumentarlo, al menos en términos de programa. Ahora sí le pido que hablemos del segundo candidato en contienda, considerado una verdadera sorpresa por muchos, porque hasta algunas horas de la noche, avanzada la noche, fue que se da el cambio. Avanzaba primero en segundo lugar Fabricio Alvarado, de un partido ultraconservador. Ahora aparece este economista que además ha dicho se suma al partido más joven de la contienda, partido más joven en la política nacional. ¿Quién es él? Bueno, si bien decía que en el caso de Liberación estamos hablando de un partido consolidado con mucha fuerza y capacidad de movilizar,
En este otro caso, habría que hablar de la personalización de un candidato que obtuvo un buen resultado, sobre todo por su figura, por lo mediático que ha sido, negativo y positivo. Entre sus credenciales se habla de pues su experiencia en el Banco Mundial como economista con doctorado, y tuvo una trayectoria muy corta de 6 meses aproximadamente en el gobierno saliente actual, pero inició una campaña, además acompañado con una periodista televisiva ya retirada de las cámaras, y esta pareja política, ¿verdad? Pues logró posicionarse en el escenario político, más allá del nombre del partido, que posiblemente muchas personas no lo conozcan, el nombre del partido o las banderas, sino que identificaban a esta persona, que combinaba por un lado un discurso de antipolítica o anti los partidos tradicionales, con también un discurso económico un poco más tecnocrático, porque se presenta como una persona experta que no solo quiere resolver los problemas de la economía, como la mayoría de los partidos lo dicen, sino que además sabe cómo resolverlos. Entonces tiene esa combinación de renovar la política. En sus palabras dice algo así como resolver los problemas. Lo dice en un lenguaje mucho más coloquial. El comerse la bronca quiere decir el entrar, meter las manos y resolver los problemas. Esa ha sido su plataforma. Esa es su plataforma. Profesor, lo invito a toda nuestra audiencia para ver cómo avanza este escrutinio, que quedaba muy poco por llegar al 100% de la máxima autoridad electoral. Lo tenemos en pantalla: resultados provisionales, juntas escrutadas 88,2%, participación del 59,71%. Ya le preguntaremos esto a nuestro invitado: 40,99%, 29% de abstencionismo. Para el país, para esta nación centroamericana, se calcula que es muy alto. Sin embargo, acá habría que verlo a nivel del continente. Liberación Nacional 27,26%, Progreso Social Democrático 16,70%, Nueva República 14,82%, Unidad Social Cristiana 12,36%, Liberal Progresista 12,33% y Frente Amplio 8,70%. Así va entonces este resultado. Vamos a subir, le pido a la producción para conocer más, subirnos, al contrario, más para conocer el corte número 24. Se ha mantenido desde hace unas horas en el corte número 24, boletín 24 de resultados provisionales de esta contienda electoral. Profesor Pignataro, una consulta. Frente Amplio, de acuerdo a los resultados, no solamente para presidencia, sino también para el Congreso, se presume que es el mejor resultado de un partido de izquierda. Pues es un resultado positivo para el Frente Amplio y es un resultado positivo para la izquierda, en el sentido de que en este Congreso es la única fuerza de izquierda que obtiene escaños. Y hay que además agregar que es un partido que muy tempranamente dio su adhesión hacia uno, al menos su candidato presidencial Villalta dio su adhesión al candidato José María Figueres, sobre todo en un sentido de rechazo hacia Chávez, porque el candidato Chávez ha recibido o tiene acusaciones, recibió una condena en el Banco Mundial por hostigamiento sexual, por acusaciones de acoso sexual que han provocado, pues, como se puede prever, ¿verdad?, una discusión, una polémica, y pues uno de los primeros movimientos que se han visto de partidos que no pasaron a la segunda ronda ha sido el de Frente Amplio. ¿Y el partido de Fabricio Alvarado, qué cree usted, cómo se moverá políticamente? Es un partido que, pese a haberse fundado recientemente como un partido que sale de un partido original, Restauración Nacional, obtiene escaños, el original no lo obtiene,
tiene a su líder, Fabricio Alvarado, con un escaño en el Congreso, lo cual posiblemente haga que la fracción esté muy unida, y además va a tener a Fabricio Alvarado muy presente en la política nacional. Es decir, es un partido con todos los signos de permanecer y de querer influir en la política. Me quedan dos preguntas. Una, sin duda que es especulativa, porque solamente el resultado lo dará el pueblo el próximo 3 de abril, pero teniendo en cuenta estas movidas políticas, ¿quién cree usted que realmente por todas esas nuevas coaliciones, por esos guiños que se hagan, podría llegar a ganar la presidencia? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Hay muchas interrogantes de partidos particulares, por ejemplo, de Nueva República, hacia cuál candidato va a atender, pero sobre todo hacia dónde va a orientarse las personas votantes. Sinceramente es muy difícil de medir. Son 2 meses para la segunda ronda, o sea, puede pasar mucho en términos de pues escándalos que surjan, pero también de confrontación, de debates. En este momento lo más conservador sería decir puede ganar Figueres porque tuvo el resultado más amplio en la primera ronda, pero en América Latina hemos visto casos de elecciones donde se revierte. De hecho, en Costa Rica en 2018 el partido con más votos en la primera ronda no ganó la segunda ronda. Entonces, en este punto es muy difícil especular quién podría ganar eso. Difícil aventurarse quién puede ser el próximo presidente del país. Por último, el nivel de abstención, 40%. Hemos leído hoy que para la historia costarricense es un porcentaje muy alto. No así si lo vemos en una clave latinoamericana, profesor. Sí, completamente de acuerdo. En términos de la evolución o de la serie temporal de la participación electoral en Costa Rica, descendió unos 10 puntos. En términos comparados con otros países, puede que no sea tan bajo, el más bajo, por supuesto, que muchos países, con participación arriba del 90%. Y a propósito de la segunda ronda, puede que nos diga qué tan particular fue este porcentaje o qué tan inicio de una nueva tendencia será. Veremos. Profesor, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Un gusto, buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, el Instituto Nacional Electoral anuncia que tiene todo planeado para el proceso revocatorio del mandato presidencial, que será el próximo 10 de abril. Aquí la novedad es que lo promueve el propio jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son las razones? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Telesur siempre da más. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
En Noticia México, las autoridades electorales han definido las condiciones en que se realizará el proceso de revocación del mandato el próximo 10 de abril. Por primera vez, los mexicanos opinarán si desean o no que el presidente en turno concluya en su periodo de 6 años. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, acordó realizar la consulta de revocación de mandato promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y organizaciones de la sociedad civil con algunas limitantes. No es lo óptimo hacer una revocación de mandato partiendo de que el número de casillas se determinará conforme a los recursos disponibles y usando mecanismos de referencia que no están en la ley como las unidades territoriales. No es lo óptimo. Los integrantes del órgano electoral adaptaron el proceso luego de la negativa de la Secretaría de Hacienda a su solicitud de ampliación presupuestal de 1.700 millones de pesos, unos 82 millones de dólares. Los consejeros aseguran haber acotado el gasto del instituto. Sin embargo, algunos sectores señalan los privilegios que guardan altos funcionarios en cuanto a salarios y prestaciones. Todas las dependencias tendrán que tener un presupuesto asignado y deberán ejercerlo de acuerdo a lo que se está proponiendo por la... Será el próximo 10 de abril cuando los mexicanos participen por primera vez en un ejercicio de democracia directa como este. Pero podrían batallar para encontrar una casilla disponible. Solo se instalarán unas 57,300 más, una por cada distrito electoral, equivalentes a 3/4 partes de las que están disponibles en una elección habitual. Yo voy a participar porque sí estoy de acuerdo en que exista una iniciativa de ley en la que podamos mover o no a nuestro presidente. Por su parte, el jefe del Ejecutivo ha dicho que promueve la revocación para sentar un precedente y que en el futuro los presidentes respondan solo al mandato ciudadano. Si yo no tengo apoyo del pueblo, no puedo seguir gobernando. No se puede gobernar sin el respaldo del pueblo. Un gobernante que no tiene el apoyo del pueblo es como una hoja seca. Se requiere de autoridad moral para poder tener autoridad política. Este 4 de febrero inició la veda electoral alrededor de la revocación de mandato. Los funcionarios del gobierno federal no podrán hacer proselitismo ni actos de campaña o propaganda. Solo se permitirá emitir campañas en materia de salud, educación y protección civil. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Pedro Miguel, analista, periodista, articulista del diario mexicano La Jornada, nos acompaña desde Ciudad de México. Pedro, muy buenas noches, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Tatiana, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. Lo primero que quiero preguntarle es que hay un hecho que llama la atención, porque por lo general, a mitad del mandato, desde las oposiciones, se empieza a generar, a establecer matrices que hay que medir al jefe de Estado, al presidente de la nación, muchos de ellos con interés de que se vaya y más pronto antes de que finalice el mandato. Aquí la diferencia es que es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien lo promueve, incluso desde tiempos de campaña. ¿A qué se debe? A la intención, a la determinación de transitar a una democracia participativa, algo que es fundamental en la propuesta política del presidente, de su partido y del movimiento que lo llevó al gobierno. Es decir, independientemente de quién esté ocupando el despacho presidencial, existe la voluntad mayoritaria de que la autoridad se someta al escrutinio y al veredicto de la ciudadanía, porque de otra manera el país tiene que soportar autoridades que han perdido toda legitimidad, que han perdido popularidad, que han perdido la razón de ser, y tiene que esperar a que termine el término del mandato para elegir a otra. De esta manera, la idea es que se pueda remover al gobernante, y el primer paso histórico, digamos, en México, algo que sienta un precedente, es esta consulta de revocación del mandato para quien está hoy en día, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pedro, ¿la ciudadanía está lista para ello? ¿Entienden el significado? ¿Entienden además la pedagogía política que imprime el presidente López Obrador para ello? La mayor parte de la ciudadanía, sí, Tatiana.
desde luego hay un sector, que es el sector opositor, en el que se integra todos los grupos de interés de la oligarquía desplazada en 2018, los que vivían de la corrupción gubernamental, los privilegiados, y manifiestamente una casta tecnocrática que es pre-transformación, que fue una herencia del viejo régimen, que se mantiene enquistada en los organismos electorales y para la cual es terrible la perspectiva de transitar de la democracia representativa, elitista, que ellos representan, a una democracia participativa. Allí me estás dando parte de una explicación que llamaba la atención, y es porque la autoridad electoral se había opuesto a la realización, a la planificación de este proceso de revocación del mandato. Allí está. ¿Qué más hay detrás de esto? Intereses económicos. El Instituto Nacional Electoral, como decía, está controlado por una mafia tecnocrática que se ha acostumbrado a vivir en una abundancia, en un lujo, en una frivolidad extremas. Pongo datos concretos. Los consejeros electorales ganan el doble que el presidente de la República, pero además tienen automóviles, servicio de lavandería, alimentos, viáticos, todos los imaginables, etc. El jefe de prensa del Instituto Nacional Electoral gana $1,500 más al mes que el presidente de la República. Es una casta tecnocrática, burocrática, que ante la perspectiva de la consulta, pues decidió cobrar caros sus servicios. Por poner un ejemplo, en promedio, cada casilla electoral que se instala le está costando al país $1,200. En otros términos, el INE cobra $1,200 a la nación por instalar una casilla electoral. Esto es una barbaridad. Y desde luego, pues hay un desencuentro. Pero es demasiado dinero. De allí, de alguna manera, entonces también se entiende por qué es que hay menos casillas de las que deberían haber, porque con ese precio. Pues es que esos son los precios a los que ellos están acostumbrados, y en eso ellos no quieren hacer un centímetro de concesión, van a defender sus privilegios hasta donde tope, y entonces se ha vuelto no solo una pugna de principios, de defensa de esta democracia limitada, elitista, representativa, frente al modelo de la democracia participativa que se está buscando implantar en el país, sino también es la defensa de un presupuesto que le ha dado a esta casta, a sus amigos, a sus compadres, a sus socios, una vida de lujo en un país en el que hay mucha pobreza, y esto pues eso es parte de la ciudadanía. Parte del escenario. Ahora, para despedirte, Pedro, no deja de ser, si se quiere, incluso un riesgo para el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la oposición podrá hacer campaña para que se vote en contra, y de hecho siguen maquinarias funcionando. Así que parecería también que puede ser un riesgo. Algunos se preguntarán si necesario para la gobernabilidad, la tranquilidad institucional del país. Tatiana, tenemos una oposición tan tonta, tan redomadamente tonta, que en lugar de aprovechar la oportunidad para hacer campaña, para sacar a López Obrador, decidieron boicotear la consulta. Es decir, a estas alturas ya es inimaginable que esa oposición pudiera volcarse de aquí a abril a tratar de cambiar el ánimo nacional para que López Obrador perdiera la consulta. Me parece que es un escenario que puede darse por descartado, porque, mira, han intentado todo lo imaginable, han inventado escándalos falsos, mentiras de todas las suertes, se han montado a caballo en la pandemia para decir que el gobierno es inepto y criminal, en fin, y nada les ha funcionado. Por lo tanto, no encuentro indicios de que pudiera funcionarles una campaña relámpago
para de pronto tragarse todo lo que han dicho en contra de la consulta y llamar a la participación en esa consulta. Pedro, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros. Porque Telesur siempre da más. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia ya se ha naturalizado revisar las cifras diarias de masacres y asesinatos a líderes sociales y excombatientes. Y esto no puede ser. Así no se puede tratar un genocidio. La prensa corporativa y conservadora de América Latina mira a otro lado lo que ocurre en Colombia, pues se trata del país que dirige el uribista Iván Duque. Un genocidio de esta magnitud no puede significar un dato más de las estadísticas, como si fuese un accidente o una tragedia de la naturaleza. Y al mismo tiempo avanza la campaña electoral y las acciones del bloque de la derecha se notan en notas de prensa, atentados y otras que calzan en el llamado lawfare o guerra judicial y el linchamiento mediático. De todo esto queremos conversar con la académica y experta en Derecho Internacional, Ivonne Telles, a quien la tenemos aquí en los estudios. Bienvenida, Ivonne, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Orlando, ¿cómo estás? ¿Cómo se vive lo de Colombia? Además de estos datos, hay un elemento que es sorprendente. Colombia sufriría hambruna. Hay alrededor de 21 millones de personas que viven bajo una línea de pobreza y además habrían alrededor de 21 millones que además no tendrían un alimento seguro diario. ¿Cómo se entiende esto en Colombia?